plenaria. Pues antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento tan importante de atención clínica, a esta mesa. La dinámica es la siguiente. Cada una de las ponentes tendrá 15 minutos para presentar sus ideas. Posteriormente vendrá un espacio de diálogo conmigo y finalmente vendrán preguntas del público. Preguntas del público. Bueno, pues sin más pérdida de tiempo, damos inicio con la doctora Juanita Eslava. Bienvenida. Bueno, buenos días. De verdad que qué maravilla estar acá acompañándonos todos. Le decía esta mañana a Eugenia cuando veníamos hacia acá que para mí lo más bonito de los congresos CLAM, además de todo lo que uno aprende, es ese sentido de conexión que tenemos, que aunque nos vemos cada 3 años, es muy lindo el reencuentro y saber cómo va la vida de todos. Hoy agradezco muchísimo la posibilidad de estar conversando con ustedes sobre este que es un tema que para mí ha sido muy importante, que yo llevo 20 años trabajando desde la parte clínica con autismo y también en los últimos 9 años con una parte que combina una intervención comunitaria, y he visto cambiar la musicoterapia y la manera como hacemos la clínica musicoterapéutica, y mi sentir es que eso ha ido de la mano del movimiento neurodivergente y por eso hoy me quise como centrar un poco en él. El tiempo es corto y no tenemos mucho espacio para muchas cosas que uno podría hablar sobre la neurodiversidad y la neurodivergencia, pero entonces me voy a centrar como en que estemos más o menos un poquito en la misma página y contarles los espacios en donde yo he visto esos cambios a la práctica clínica a partir de lo que nos ha enseñado el movimiento neurodiverso. La siguiente, Juan. Vamos a darle tiempo que ya va a pasar. Mientras tanto, la primera parte me voy a centrar como en conceptos muy específicos. Cuando yo hablo de neurodiversidad, yo creo que a veces es difícil pegarse a una definición. Yo utilizo esta, que me gusta, que es que la neurodiversidad es la diversidad de cerebros y mentes y es una variación infinita del funcionamiento neurocognitivo. Y lo quise representar, ahora cuando pase la diapositiva lo veremos, desde el punto de vista de cómo las sociedades vemos al movimiento autista, desde cómo empezó el uso de la simbología de la piecita del rompecabezas y cómo fuimos evolucionando a partir de todas esas voces autistas que empezaron a decir no, no somos la pieza que le falta a ningún rompecabezas o no necesitamos que nadie nos resuelva, y nos fuimos moviendo poco a poco al uso de los colores arcoíris, al símbolo del infinito y otro tipo de representaciones que hoy en día en realidad son las que representan al movimiento autista. Definitivamente es un movimiento que surge como un movimiento social por los derechos de las personas autistas. Y digo aquí personas autistas, aunque sé que en muchos lugares no es el término políticamente correcto, pero es el lugar de reivindicación que el movimiento neurodiverso le ha dado al autismo, en donde un poco la expresión es, nos da mucho susto utilizar la palabra persona o la expresión persona autista, porque la connotación que se le da al término autista es negativa. Entonces por eso tenemos que decir no, pero en realidad no son personas autistas, eso es solo un pedacito de quiénes son ellos, y sí, pero entonces es como que a mí me dijeran no, pero a mí no me digan colombiana porque eso solamente es un pedacito de quién soy yo, y sí, es un pedacito de quién soy yo, pero hace parte de mi identidad. Entonces por eso cuando yo hablo desde el paradigma neurodiverso, pues digo realmente persona autista, porque es un poco ese sentido de la reivindicación, del orgullo autista y del cambio
de lo que hace muchísimos años empezó como la concientización del autismo, porque era un momento social en el que necesitábamos concientizarnos de que esto siquiera existía, al paso a lo que hoy el movimiento neurodiverso nos está pidiendo, que es que hablemos más de la aceptación del autismo, porque ya existe la concientización y lo que nos están pidiendo entonces es que hagamos ese movimiento. Perfecto, ya apareció ahí. Movámonos a la siguiente diapositiva. En ella me gustaría hablar un poquito como de una cronología o de eventos dentro de la cronología que me parecen relevantes. Qué pena, pero estoy un poco incómoda. Ya ahora sí, mejor. Creo que nos movimos diferente. ¿Será que nos saltamos alguna o no? ¿Se saltó una? Bueno, entonces me voy a mover acá primero. En donde vamos a estar hablando de que cuando surge el movimiento neurodiverso, se hizo como una división entre lo neurotípico y lo neurodiverso, como un asunto identitario y como un asunto que desde el punto de vista de la práctica clínica, qué pena, ya movámonos al 7 porque ya estoy hablando de esa y ahorita nos devolvemos, gracias Juan. En donde desde el punto de vista de la práctica clínica nos movíamos dentro de las características o las categorías de los diagnósticos. En este caso estábamos utilizando todavía el DSM-4, en donde teníamos varios códigos dedicados al autismo, que luego en el DSM-5 se codificaron en uno solo, que es el trastorno espectro autista. Pero el movimiento neurodiverso empieza a hablar de una identidad propia, incluso de una identidad que se asigna por parte de otros. Y aunque surge el movimiento de la neurodiversidad dentro del movimiento por los derechos autistas, empezamos a hablar de otras personas que se sienten parte del movimiento de la neurodiversidad. Por decir algún ejemplo, las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y en donde lo interesante de este movimiento es que es un movimiento que surge como un movimiento social, pero en donde la investigación empieza a darle esa base que es tan importante para la práctica clínica de evidencia para empezar a decir así, en efecto, este cerebro autista funciona un poco distinto, el procesamiento visual es distinto, el procesamiento del lenguaje es distinto, las características de los formatos de comunicación son distintas. Entonces realmente sí estamos hablando de unas formas de funcionamiento neurocognitivo que son por lo tanto distintos. Ahora sí, devolvámonos, Juan, a la cronología. ¿Qué cosas me parecen a mí súper importantes cuando hablamos de la práctica clínica y el movimiento neurodiverso? Dentro de la práctica clínica, digamos como que los primeros que pusieron la banderita en la intervención en el autismo fue la psicología conductual, y a partir de eso todos los desarrollos que se dieron a partir del modelo de intervención ABA. Y hubo un movimiento, digámoslo así, lateral, en donde había una percepción, un pensamiento de que en realidad la intervención debía ser más en el marco de un pensamiento biopsicosocial. Esto más o menos se empieza a gestar en los 80s y coincide un poco con un movimiento antipsiquiatría, que es bien interesante porque surge dentro de la psiquiatría misma, ¿cierto? No por fuera de ella, pero los mismos psiquiatras empiezan a hacer como una serie de reflexiones alrededor de si su práctica es o no es situada, y ese movimiento antipsiquiatría llevó a un movimiento que se llama de la psiquiatría crítica, en donde ya estos psiquiatras empezaron a hablar de algo que Eugenia nos va a hablar ahora, que es el sistema alrededor de la persona, y cómo si solamente se intervenía la conducta en la persona, pues se nos estaban olvidando un montón de cosas. Entonces empiezan a entrar también en esta bolsa de la práctica clínica la neuropsicología desde una perspectiva histórico-cultural vigosquiana, que de hecho tiene un radio aquí en la Universidad de Puebla muy importante, y todo esto nos fue llevando hacia lo que hoy hablamos de los modelos sociales de la discapacidad, en donde ya ese movimiento neurodiverso que surge
dentro del movimiento por los derechos de las personas autistas se empieza a llevar a otros espacios y a otros lugares, y los movimientos se empiezan a juntar: los derechos de las personas con discapacidad física, los derechos de las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, y empezamos a tener estos modelos sociales de discapacidad muy centrados en la persona y muy centrados en lo que la persona necesita para ser armónica con el mundo, que es, creo yo, la principal evolución de la práctica clínica en el caso de las personas autistas. En los 70s, en los 60s, era un asunto de que la persona autista pareciera más normal, lo que los neurodiversos llaman más normotípicos. Y hoy en día ya tenemos unas prácticas que se sitúan muchísimo más en la idea de qué es lo que necesita la persona para sentirse armónica. Ahora sí vamos dos adelante, Juan, porfa. Una más, gracias. Bien. En todo este asunto surgió una voz muy interesante, porque eso lo que hizo es que entró en confrontación el mundo de lo clínico en todas las disciplinas: la psicología, la neuropsicología, la musicoterapia también entró en un proceso de crisis en esta atención clínica, y el movimiento de la neurodiversidad, que decía: ustedes lo que están queriendo hacer es normalizarme, volverme típico, y yo no lo soy. Y en este momento surge una voz muy interesante, que es la de Simon Baron-Cohen. No sé si lo han escuchado, es la persona que, digamos, empezó a hablar y a delinear la teoría de la mente como un constructo importante dentro del autismo. Y Simon Baron-Cohen dijo: yo sí creo que vamos a poder encontrar un punto de encuentro entre lo que quiere este movimiento social y lo que nosotros podemos entregar como personal clínico que acompaña los procesos. Y todo su fundamento era: yo creo que si nosotros logramos diferenciar, y lo importante aquí no es diferenciar yo como Juanita en la práctica clínica, ay, ¿qué estoy viendo? Y qué de lo tuyo me parece desorden, qué de lo tuyo me parece diferencia, qué de lo tuyo me parece enfermedad, ¿cierto? Sino como que yo me centro en el otro y digo, para el otro realmente, ¿qué es lo que le está molestando para ser armónico con el entorno? ¿Cierto? Entonces, Baron-Cohen nos dice: lo que es desorden, comillas, es lo que cuando no hay nada positivo, y es algo donde la misma persona autista es que yo, dice, me siento como que no logro funcionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi forma de procesamiento sensorial hace que me desespere si tengo que salir a tomar el transporte, y tomar el transporte es algo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo ustedes me ayudan a mí para que ir a tomar el transporte no sea una cosa terrible? ¿Sí? Pero eso es distinto de la diferencia. La diferencia es cuando simplemente soy atípico, ¿sí?, por estas razones de procesamiento, y la diferencia no necesariamente implica que esto afecte mi bienestar. Una diferencia: de pronto yo aleteo cuando me emociono, pero eso es un desorden, eso me impide a mí el bienestar, no me lo impide en lo absoluto. Ahí yo me estoy moviendo dentro de lo que yo soy y quiero ser. Y lo que nos invita Baron-Cohen entonces es a este movimiento de irnos moviendo hacia una intervención más situada en la persona. Juan, la siguiente, porfa. Entonces, ¿en dónde creo yo que hemos hecho los más grandes cambios en la intervención clínica? Lo veo yo como musicoterapeuta y en el grupo interdisciplinario además que acompaño. Primero, el cambio en el lenguaje. Yo sí creo que los formatos de intervención que han surgido en los últimos años están mucho más centrados en la persona, y eso nos implica que el lenguaje ha cambiado. Ya no hablamos todo el tiempo de la conducta, la extinción de la conducta, ¿sí?, sino que realmente nos hemos centrado en otros elementos que son más relevantes para la persona. Lo segundo es la comprensión en el autismo del para qué de los intereses intensos y de las conductas repetitivas. Por lo tanto, ya no es relevante que desaparezcan, sino entender cuál es el rol que cumplen en la vida de la persona y cómo nosotros podemos potenciar eso como una forma de búsqueda de autorregulación, de armonía con el entorno. Tercero, entender que ese lenguaje que entonces se consideraba totalmente, no, es que
no cumplen con las metas del lenguaje. Entender que es que el desarrollo del lenguaje en el autismo tiene unas formas de desarrollarse que son distintas, los distintos modelos los han llamado de distintas formas, pero además el reconocimiento a la importancia de los sistemas de comunicación, que no necesariamente todos nos tenemos que comunicar con el lenguaje hablado y que hay muchos otros formatos de comunicación que son relevantes y que nos tenemos que acostumbrar a ellos. El que más me gusta a mí es la disminución del foco en el contacto visual. Yo no soy una persona que requiera del contacto visual para la socialización tan intensamente, siendo normotípica, pero eso me hace entender que realmente ese foco que teníamos en el contacto visual anteriormente desde la parte clínica no solamente era una pérdida de tiempo, sino que era algo que traumatizaba a la persona con autismo, cuando ya entendemos desde la investigación que sus formas de procesamiento visual hacen que no requieran ese contacto visual intenso para la comprensión del entorno. Y lo más relevante de todos estos cambios es que hemos podido entender que ese cambio en el procesamiento de la persona hace que nuestro rol como clínicos sea sobre todo entender que nuestra intervención tiene que incluir la perspectiva de la persona autista. Es decir, yo no puedo decidir unos objetivos de trabajo para clínico con alguien si yo no estoy entendiendo su perspectiva y qué es lo que lo hace ser disarmónico con el entorno, porque mi meta clínica debe ser que esa persona se sienta armónico con su entorno y eso le lleve a un nivel mayor de bienestar. En mi caso como musicoterapeuta, desde la música, en el caso de los otros integrantes del equipo interdisciplinario, desde cada una de sus áreas. Creo que estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes hoy. Me place mucho que quienes sigan vayan a seguir, digamos, como en esta tónica de estos cambios que se han dado en la intervención clínica, y creo que estas son reflexiones que son relevantes para todos los que hacemos práctica clínica, pero también quienes están en la práctica comunitaria. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Quiero hacer dos aclaraciones. Yo trabajo en la Arizona State University, no me vayan a correr por darle el crédito a otra universidad. No es cierto. Y la otra es que Juanita y yo no nos pusimos de acuerdo, convergemos en el pensar, pero sí vamos a hablar de cosas similares. Para empezar mi presentación quiero compartirles un video y les pido por favor que ante todo observen la interacción entre este padre y un niño autista. Y nada más para dar contexto, yo la única indicación que les di es jueguen juntos, y esto es lo que sucedió. What color is that clover? Clover. What color is it? Green. How do you spell green? That's right, G-R-E-E-N. And what shape is that? It's a diamond. Yeah. It's orange How do you spell orange? O-R-A-N-G. That's right, high five. You're so smart. You know where it goes. Bueno, me gustaría que mantengan este video en mente mientras yo hablo del tema que nos tiene aquí. Ante todo, la interacción y cómo van a ver la diferencia en otro video. Para empezar, déjenme afirmar que la terapia familiar sistémica, que es el tema que me ocupa, y la musicoterapia familiar se diferencian de otro tipo de concepciones de la terapia en varios sentidos. Siguiente, por favor. En primer lugar, la terapia sistémica y la musicoterapia familiar entienden que las relaciones y no el individuo son el foco del cambio. Si bien se pueden y sí a veces trabajamos con las necesidades individuales, las habilidades específicas que un individuo tiene que aprender, se requiere una visión integral del individuo en su contexto
y en particular en su contexto familiar, para entender en este caso lo que vamos a hablar, lo que yo voy a hablar, que es la discapacidad. En segundo lugar, dentro de una visión sistémica, el cambio en sí mismo se reflexiona a fondo y se diseñan las intervenciones para asegurar el crecimiento del sistema y de cada uno de sus miembros de la familia. No se trata de que un miembro de la familia se beneficie mientras los otros se debilitan. De hecho, se considera que una familia funcional es aquella donde todos tienen la oportunidad, el estímulo y el apoyo para crecer. Siguiente, por favor. Hablemos entonces brevemente de qué entendemos por cambio, porque el concepto de cambio sí cambia. Valga la redundancia. Siguiente. En el cambio de primer orden, los cambios dentro de un sistema ocurren, pero no generan un verdadero cambio en el sistema. Es decir, al final de cuentas producen los mismos resultados. Siguiente. Un buen ejemplo sería cuando un miembro de la familia, del sistema, es constantemente el chivo expiatorio de todos los conflictos familiares, por ejemplo, una persona con trastorno de abuso de sustancia. Siguiente. Cuando esa persona inicia terapia y mejora, la familia puede recaer en patrones disfuncionales para, entre comillas, provocar que esa persona vuelva al abuso de las sustancias para mantener ese sistema. Entonces, promover el cambio en el, entre comillas, paciente, sin abordar los patrones relacionales familiares, puede no llevar a un cambio realmente deseado, que es en este caso poner fin al abuso de sustancias. Siguiente. Por otra parte, lo que entendemos el cambio de segundo orden implica la modificación de las reglas del sistema. En la musicoterapia familiar hacemos esto porque intentamos provocar un cambio de segundo orden, modificando, introduciendo nuevas reglas en el sistema, lo que a su vez generará resultados. Siguiente. Sí. Siguiente, por favor. Usamos la música para generar nuevas formas de comunicación, de interacción y hasta de identidad, que modifican a esos sistemas familiares en sus formas estructurales, en su estructura esencial. Siguiente, por favor. Aquí tengo que hacer una anotación importante, porque nuestra capacidad para inducir cambios de segundo orden se basa en nuestra disposición a entender que la realidad social no es algo que existe afuera de nosotros, sino es algo que negociamos, son relaciones que negociamos constantemente. La visión sistémica, siguiente por favor, la visión sistémica también, en mi opinión, nos invita a una nueva concepción de la discapacidad. Y para ejemplificar, como Juanita, voy a hablar del autismo, que es lo que conozco mejor y es en lo que he trabajado más de 20 años. Por cierto, algunas de estas ideas también las elaboró Baron Cohen, es un referente, pero yo creo que les doy un toque particular y quiero compartirlas dentro del ámbito de la musicoterapia. Una más, por favor. Estoy consciente de que esta definición de discapacidad puede hasta cierto punto contravenir lo que algunos autistas y hasta personas con discapacidad han dicho. Y como decía Juanita, no sé cuánto ha permeado esta discusión en Latinoamérica, pero en países angloparlantes hay una discusión intensa respecto al término discapacidad, donde las personas con discapacidad exigen que se les llame discapacitados como una forma de normalizar la discapacidad y eliminar el estigma. Yo aprecio esta visión y sí la respeto. Cuando una persona me pide que le llame así, discapacitado, disabled, así lo hago, pero quiero proponer por un momento una perspectiva de la discapacidad que nos lleve en un camino distinto. Y les pido que me sigan por este camino un momento. Siguiente, por favor. Sí. Empecemos con la definición de autismo o TEA. Sé que algunas personas todavía usan este término. Sabemos que el diagnóstico del autismo se da de acuerdo a la presencia o ausencia de ciertas conductas. Es un diagnóstico enteramente conductual hasta el día de hoy. Aunque sabemos que tiene un perfil genético y neurológico, aún no se ha podido definir con certeza ese perfil. De hecho, como lo expresó mi colega la doctora Juanita Eslava, sabemos que esas conductas se basan en la neurodiversidad, es decir, todos tenemos un perfil neurológico distinto, pero sabemos que las personas autistas son neurodivergentes, es decir, tienen un perfil neurológico tan distinto que perciben, conceptualizan y reaccionan al mundo de una manera diferente.
Ok, ahora hablemos de una definición de discapacidad que considero yo útil para guiarnos en esta discusión y como dije no quiero contravenir ninguna otra definición, solo propongo esta para fines de nuestra discusión. Siguiente, por favor. Discapacidad, de acuerdo a esta postura, sería aquella situación que impide o impedirá a la persona en la edad adulta a tener una vida productiva, autosuficiente e independiente con los apoyos que la sociedad comúnmente provee. Déjenme desempacar esta definición. Y aquí les pido su paciencia y que suspendan los juicios por un momento hasta que me escuchen completamente, ¿ok? ¿A qué me refiero con vida productiva, autosuficiente e independiente? Es aquella en la que como adultos somos capaces de acceder a una vida que nos da el sustento, lo hacemos con nuestros recursos y no necesitamos un apoyo extra o diferente de lo que la sociedad comúnmente ofrece. Y alguna vez sí alguien me dijo, pero todos somos dependientes, necesitamos de los demás. Por supuesto, pero aquí yo estoy hablando de la capacidad de acceder a esta autosuficiencia económica, cognitiva, de movilidad, que se da con lo que normalmente la sociedad ofrece. Y enfatizar en la cuestión de la edad adulta es muy importante porque nunca esperaríamos obviamente que un niño o niña sea autosuficiente e independiente. Sin embargo, hay condiciones que desde la infancia nos indican que con lo que la sociedad provee, esa persona no va a lograr la independencia, autosuficiencia y productividad como adulto. Déjenme hacer ahora una distinción un poco pedestre, pero a mis alumnos les funciona, ¿ok? Es una distinción, siguiente, ok, estamos bien. Es una distinción entre discapacidad e incapacidad y para eso voy a poner un ejemplo personal. Yo no sé esquiar en nieve, ¿ok? Tengo una lesión en la columna vertebral que limita ciertos movimientos y a estas alturas de mi vida yo tratara de aprender a esquiar en nieve, pues pondría en peligro mi vida, ¿verdad? Sin embargo, yo vivo en el área de Phoenix, Arizona. Para los que no saben, es un completo desierto. Y sí hay montañas en Arizona y de hecho la gente esquía, pero yo no voy para allá. Entonces yo les pregunto, ¿el no saber esquiar en nieve limita en alguna forma mi capacidad para ser productiva, independiente y autosuficiente? No, de ninguna manera, ¿ok? Sí tengo una incapacidad, porque no nada más no sé esquiar en nieve, sino que ya no puedo aprender dada mi condición. Sin embargo, hablemos de una situación hipotética. Imaginemos que por un momento me voy a vivir a un lugar recóndito de Alaska, donde el único medio de transporte son los esquíes. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que lo que era una incapacidad se vuelve una discapacidad. Ahora sí, mi lesión en la columna vertebral, esa condición, me limita a aprender a esquiar y ya no nada más es una incapacidad, sino que yo ya no puedo acceder con lo que la sociedad normalmente provee en ese sistema a una vida independiente, autosuficiente y productiva. Es decir, la discapacidad se produce cuando se combina una condición con un ambiente poco propicio. ¿Okay? Y no sé si vayan viendo por dónde voy con esto, pero para mí entender la discapacidad así, en particular el autismo, me llenó de optimismo, energía y alegría. Siguiente. Porque si entendemos el autismo como una condición, no una discapacidad por sí misma, vemos que dentro de ella caben muchas posibilidades. Sabremos que la condición del autismo va a tener múltiples expresiones con diferentes necesidades y diferentes fortalezas. Las personas autistas van a interactuar con diferentes sistemas y ambientes, empezando por el sistema familiar, y van a tener diferentes interacciones o relaciones con esos sistemas que habitan, algunas de las cuales les permitirán crecer y desarrollarse y otras no. Por cierto, esto es cierto para cualquier niño o niña, pero es más evidente cuando hay una condición diferente. Pero si entendemos que el autismo por sí mismo no discapacita, sino que es la conjunción de esa condición con un ambiente limitante lo que discapacita, entonces podemos actuar, podemos intervenir, incluso aunque nunca encontremos las causas del autismo. ¿Por qué? Porque podemos modificar los sistemas que las personas autistas o las personas con alguna condición habitan. Podemos hacer esos sistemas habilitantes en lugar de discapacitantes. Entonces, por si no se habían dado cuenta, tengo una agenda oculta con esta presentación. Mi agenda es una invitación ferviente a que dejemos de ver la discapacidad como algo que el individuo tiene y que hay que ayudarle a cambiar,
y que empecemos a tener una visión sistémica de la discapacidad. Siguiente. Que pensemos cómo nuestras intervenciones, en nuestro caso musicoterapéuticas, cambian los sistemas que habitan las personas con distintas condiciones. Y yo me enfoqué y me enfoco en mi trabajo a los sistemas inmediatos, a los sistemas familiares, pero en realidad podemos extenderlo con la misma lógica a los sistemas más amplios, escolares, comunitarios, de política pública. Para mí, trabajar con la familia, en mi caso con los padres directamente, desde una visión familiar sistémica, ya no es solo algo bonito que hacemos porque nos gusta incluir a todos. Trabajar desde una visión sistémica se vuelve obligatorio si realmente queremos generar un cambio de segundo orden, si realmente queremos generar un cambio en las reglas del sistema y no solamente crear cambios que sin querer perpetúen la discapacidad. Y los dejo con un videíto como ejemplo de lo que pasa cuando trabajamos de esta manera. Este sucedió 3 sesiones después que yo estuve trabajando con el padre, trabajando con su musicalidad y tratando de compartir, de verdad como pares, las estrategias que nosotros utilizamos, pero trabajando desde su musicalidad y su expertise como padre. Y vamos a ver qué pasa con ese chiquito. Okay. I'm singing. All right. You ready to start Happy and You Know It? Yeah. Okay. If you're Happy. happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're... That was awesome. Stop, stop. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it. Yeah. What's next? If you're happy and you know it. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, then you're... If you're happy and you know it. Hooray! Yeah! Oh, that was so good. That was so good. You will get down, What do you say? please. Okay. Oh, we'll be first too. Well, that's... You're so excited to come see Ms. Eugenia, and then when you get here, you just want to talk about going to press 2 on the elevator. You're so silly. Come here. Is there another verse to Happy and You Know It? You want to make one up? You want to make one up? What do you like when you're happy? Should we do Fungi Lafayette? Or keep going with if you're happy. Spin! Yeah, if you're happy, All right. spin. Stand up. If you're happy and you know it, take a spin. If you're... Yeah! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it. Is there another? Gracias. Y como pueden ver, al trabajar con el padre, la interacción cambia, el sistema cambia y el chico responde al cambio. Muchas gracias. Bom dia, buenos días. Yo no soy hablante porque falo brasileño, hablo brasileño. Entonces preparé mi presentación con bases en un traductor. Yo hice el texto. Entonces, si algo suene raro, culpa del traductor, ¿ok? No es mía, no es mi producción, ¿está bien? Pero yo me gustaría muchísimo agradecer esta invitación y es decir que para mí particularmente es
es un honor y estoy muy feliz porque es que me faltan palabras complejas para expresar mi complejidad de sentimientos en otro idioma. Puedes decir que es un sueño realizado tener este evento aquí en México, porque es decir que la musicoterapia se está ganando territorios y que estamos saliendo de nuestras zonas de confort musicoterapéuticas desde el sur. Entonces, para mí es un honor, de hecho, que eso esté pasando aquí. Entonces, muchas gracias. Y ahí, entonces, empiezo ahora, ¿cierto? ¿Puedo? Ok, está bien. Bueno, creo importante citar que esta ponencia fue un intercambio de ideas con Patricia Belisari y destacar cuál es mi enfoque teórico para realizarla. Esta habla se construye a partir de los marcos teóricos de la musicoterapia comunitaria, de la salud pública y de la salud mental, específicamente desde la perspectiva de la atención psicosocial. A partir de esta contextualización, inicio mis reflexiones sobre los encuentros de la musicoterapia y la clínica humanizada, que nos parecen evidentes, pero así es. Y para comenzar me gustaría plantear una problematización para que reflexionemos. ¿A quién o a qué sirve la musicoterapia o el musicoterapeuta? El aspecto a resaltar es que la musicoterapia tiene un fuerte basis en el modelo biomédico y sus fundamentos fueron construidos desde la perspectiva del comportamiento causa-efecto. De este modo, al inserir esta práctica en los ámbitos que se apartan de este campo, nos preguntamos si existe una expectativa de estímulo positivo en la población atendida a partir de la música. La producción de una práctica de cuidado que se establece según la lógica de control. Y surgen algunas preguntas más sobre qué tipo de cuidado en salud estamos hablando en este contexto. ¿Quién es el sujeto con quien actuamos? ¿Qué clínica desarrollamos? ¿Y para quién están dirigidas esas acciones? ¿Quién es responsable y responde por las prácticas de cuidado en salud? Históricamente, el concepto de salud ha estado ligado a la ausencia de la afectación patológica. El Homo sapiens comienza a preocuparse por la salud desde el momento que se enferma. La perspectiva sobre es que Vuelvo, ¿estaba bien hasta ahora? La perspectiva sobre qué es o no salud, o tenerla o no, ha sido arduamente discutida a lo largo de los años. Y con cada nuevo esfuerzo por promover esta discusión, nos enfrentamos con la imposibilidad de definir este concepto de manera universal. Entonces, durante la 8ª Conferencia Nacional de Salud en Brasil de 86, la salud se dinamiza, no necesariamente como una condición, sino como un efecto de múltiples circunstancias. En otras palabras, sí, la salud es el resultado de la suma de varios vectores con diferentes intensidades, sentidos y direcciones. Podemos inferir entonces que se trata de una acción, no de un estado de constancia. Si partimos de la premisa de que está principalmente relacionada con la forma en que el Estado como colectivo se organiza, nos encontramos con la impotencia de operacionalizar completamente el concepto. Quisiera retomar puntos de las estructuras que se retroalimentan y que nos conforman como cuerpo social en Latinoamérica. Raza, clase, sistema socioeconómico, género, entre otros. Estamos constantemente frente a una desigualdad extrema. Como ya mencioné, en general la musicoterapia es en consecuencia el profesional musicoterapeuta perciben y actúan en salud desde una perspectiva biomédica.
reforzando su dicotomía frente a la enfermedad. Eso fue por lo menos lo que yo encontré en mi disertación de maestría. Lo que sorprende en esos hallazgos, gracias, es la falta de un marco teórico definido y la comprensión del concepto que se trabaja como si tuviera una sola dirección de entendimiento, una posición dicotómica entre salud y enfermedad. En mi opinión, eso empobrece a propia práctica musicoterapéutica y, como en un ritornello, retorno a la cuestión. Si la concepción mencionada aún está vinculada a un supuesto control de las enfermedades, ¿realmente la musicoterapia busca producir una práctica de cuidado más libertadora? ¿O estamos reproduciendo prácticas colonizadoras que consideran al sujeto con quien trabajamos como cuerpos a ser docilizados, justificando un control sobre algún procedimiento clínico? Las estructuras necropolíticas que nos constituyen como un cuerpo social legitiman la falta de la acción del Estado respecto a la posibilidad de promover algún bienestar social para una gran parte de la población. En un estado necropolítico, muchas personas no tienen visibilidad de elección. Si afirmamos eso, corremos el riesgo de caer en una condición de salud meritocrática. Hago lo que hago por merecer la salud que tengo. Este mismo cuerpo social que en muchos momentos promueve la salud, también puede promover el sufrimiento. Y cada sujeto encontrará una forma de construir su narrativa sobre sí mismo y de relacionarse con el mundo. Cangigliana afirma que la salud es una forma de abordar la existencia como una sensación no solo de poseer o portador, sino también, si es necesario, creador de valor, de instaurador de normas vitales. Es a partir de esta afirmación que quisiera presentar al sujeto creativo. Cuando destacamos la creatividad, no las abordamos como algo centrado en una producción estética artística, sino en una producción de vida. Creatividad en este contexto abarca las posibilidades que cada sujeto tiene de crear formas de ser y estar en el mundo, crear experiencias de vida. De acuerdo con Queiroz, la musicalidad nos coloca en otra condición de relación con el mundo, diferente de aquella de que la estamos habituados. Es necesario considerar en detalle este punto, la relación con el mundo experimentada a través de la musicalidad. No voy a conseguir. Una relación de integración, de ampliación de la percepción de uno mismo, de modo que nosotros y el mundo que nos rodea somos experimentados en nuestra unidad que experimentamos como sus participantes en unicidad con ella, como seres que pertenecen a todo lo que percibimos. El arte posee la potencia de posibilitar la comprensión del hombre social y culturalmente. La música vivenciada en el cotidiano marca la expresión de la musicalidad a partir de la concreción y de esta forma contribuye a la construcción de la subjetividad de los sujetos. El ser humano está formado y forma parte del social. Ruth sostiene que también la experiencia musical está atravesada por nuestro marco de referencia de vida y por nuestro contexto al que estamos insertos. La forma de entender, percibir y sentir la música depende de ese trasfondo. ¿Qué forma mejor de crear potencia de vida que a partir de la expresión del hacer musical, que está permeada de creación y de acciones creativas? En este momento vienen a mi memoria los innumerables debates en las clases en que imparto para la formación en musicoterapia acerca de la terminología utilizada como echar un comando.
que significa proponer una actividad o intervención dentro del setting musicoterápico. En estos debates pregunto, ¿qué se esconde detrás de una relación terapéutica en que se da un comando? Esperamos como musicoterapeutas que el sujeto cuidado tenga disciplina, obediencia y sumisión. El simple acto de pensar sobre ese tema y ponerlo en debate provoca una reflexión sobre toda la práctica musicoterápica y una desautomatización de lo que creamos como ser profesionales y del valor que atribuimos a las técnicas que empleamos. Krieger señala que la participación como una otra vía posible de conducción. Desde mi campo de acción, la noción de participación implica que el sujeto debe ser protagonista y participe de su proceso de cuidado. El autor destaca 4 puntos orientadores de trabajo basado en participación, que son: 1. El sujeto debe tener la oportunidad de formular sus propias opiniones acerca de su proceso de cuidado, pero para que eso ocurra es necesario que sean informados con anticipación y reciban toda la información necesaria adaptada a sus demandas cognitivas y subjetivas. 2. El sujeto debe tener la oportunidad de expresar su punto de vista en cualquier situación que toma de decisiones. Además, se debe consultar sus decisiones y cómo le gustaría que sean presentadas, si hablar por sí mismo o si elige a algún mediador de confianza que le ayude en esta transmisión. 3. Los argumentos del sujeto deben ser considerados e incluidos en el proceso decisorio. Cualquier razón para no incluir intereses de deseo, sus intereses de deseo, debe ser claramente explicada. Y 4, el sujeto debe ser informado sobre el resultado alcanzado sobre su situación real. También debe ser posible problematizar las decisiones y presentar recursos o apelaciones. Es fundamental que los límites también estén bien delimitados para evitar interpretaciones erróneas sobre el uso indebido del poder de cualquier tipo. Sigo los caminos de Nietzsche y las invitaciones de Lancetti. Son los pensamientos que surgen paseando tienen valor. Y con ello también defiendo que hay la clínica de desplazamiento. Estoy aquí provocando una ampliación de sentido de clínica, entendiendo que esta puede acontecer en un setting tradicional, aquel con aislamiento acústico adecuado, o en un setting dispuesto al azar, en el sentido de producir afectos y a partir de esas relaciones intersubjetivas. Valoro los encuentros incluso fuera de los atendimientos de la musicoterapia, como durante una conversación informal sobre cuidados con cabello, por ejemplo, en medio a una cancha de deportes durante el horario de patio. Eso en un término de espacio que yo trabajaba. La conversación crea una historia nuestra de encuentros y establece una relación. Como este adolescente, en este caso con adolescentes, puede estar en este encuentro conmigo en este momento presente, hace toda la diferencia en los procesos de cuidado que construimos juntas. De acuerdo con la etimología de la palabra, clinique significa cuidados con un enfermo en cama y clínio, volver, dirigirse y dedicar esfuerzos al paciente. Lancetti, sin embargo, hace un contrapunto a la subserviencia del paciente en la cama y en el sentido de que la lucha antimanicomial trabaja con el paciente en pie, en movimiento, incluyendo y acompañando. Él la llama clínica peripatética, invitando a pensar la clínica como el acto de inclinarse ante las cuestiones del sujeto. Puede abordar con quien elige como referencia de cuidado. Aprendí a entender el setting musicoterápico como un espacio físico controlado milimétricamente. Imaginen un grupo, lugares para sentarse, numerosos instrumentos musicales en sus diversas modalidades de exposición.
Sin embargo, a lo largo de las experiencias que me trajeron la acción de cuidar los años de práctica de salud mental y otros ámbitos, pude percibir que la mayor parte del tiempo necesitaba estar en acto clínico, es decir, en posición de escucha, observación y disponibilidad del otro, independientemente de estar o no en un ambiente controlado, de estar o no rodeada de instrumentos musicales. Entendí que siempre hay que estar en acto con el otro. Mi setting es donde el sujeto puede estar conmigo. Me veo ejerciendo la clínica peripatética porque responde a las cuestiones que surgen en mi cotidiano, porque favorece la movilidad entre los dos espacios, de la institución y la comunidad externa, de la comunidad interna, de la comunidad institucional. Desde los contextos y macroestructuras que me colocan en una posición de observación en todo momento. Por supuesto, estas estructuras también nos afectan cuando estamos en un setting supuestamente controlado, más inclusiva, ¿verdad? Por supuesto, esas estructuras también nos afectan cuando estamos en un setting supuestamente controlado, pero reconocer y potencializar esos otros espacios me posibilita una clínica más inclusiva y me desplaza de otras formas de cuidar. Entiendo que la clínica está en el orden del cuidado. En este espacio, en este setting, en este momento, ocurre algo clínico, porque estamos movilizándonos uno respecto al otro. Es una escucha clínica de observación, de escucha de acogida y no solo de intervención. Entonces, ¿qué esperar y qué hacer a partir de lo que surge en acto? Ya estoy terminando, prometo. Por ejemplo, cuando en una conversación informal en el comedor de donde yo trabajaba, la adolescente y yo hablamos de su cabello, yo puedo decirle, qué cabello lindo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un black o vas a hacer trenzas? Eventualmente escucho, no voy a hacer. Ya me quité los míos, los cabellos. A mi marido no le gusta el cabello black. ¿Qué dirá mi marido? Y a veces en esta charla, en el patio, le pregunto, pero calma, ¿y a ti? ¿Qué te gusta tú? Siempre estoy con ellas en diversos espacios de la institución, no solo en la sala de atendimientos. Entonces mi posición es siempre busca abrirse al adolescente. Es allí donde también trae tantos otros elementos que me dicen cómo puede estar y ser en el mundo. Y en numerosas ocasiones también desde una postura de provocación para posibilitar algún desplazamiento. Cuando problematizo, ¿qué quieres tú? Eso denota el hacer y el ser del sujeto. ¿Qué desea ella? ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? ¿O cómo le gustaría que fuera? No hay el menor problema que ella quiera verse desde los ojos de su marido para agradarle. Si eso es lo que puede ofrecer, si eso es lo que puede ser en este momento. Observo momentos de intercambio y relación que posibilitan la creación de vínculos y también en el espacio de escucha. Provocarlas a hablar lo que le gusta, como le gusta, hacer que se detengan para pensar sobre lo que desean, son formas de generar cuidado y atención, sin necesariamente establecer un patrón a seguir, sino un camino de autoconocimiento y reflexión. Trabajar desde una clínica peripatética que abraza la intersubjetividad me ha hecho reconocer cuánto hay de improvisación en la práctica clínica. No se trata de controlar y establecer un camino, sino de observar, escuchar y relacionarse en función de las posibilidades de diálogo y de las salidas, o incluso los impases ante las situaciones que se presentan. Hablar de improvisación puede parecer ausencia de referencial, pero también puede significar apertura y potencia para explorar lo que surge. Conocer herramientas es útil para movilizar salidas,
pero cada día se establece un encuentro distinto. Las posibilidades de ser y existir de quienes cuidamos y de nosotros como profesionales que estamos en primera línea orientarán las prácticas de cuidado en salud que se establezcan. El vínculo terapéutico será construido a partir del encuentro y de la autorización del sujeto para que podamos ofrecerle cuidado, que solo podrá ser brindado si él permite ser cuidado, que el cuidado se lo haga. Y quisiera finalizar mi habla parafraseando a Patricia Pellizzari, que no está aquí, conozco, pero está. Solo podemos humanizar la clínica si humanizamos nuestra escucha, la mirada, la construcción del encuadre y las modalidades técnicas. La humanidad no está pudiendo calmar la sed de dominio, protagonismo y control. La tarea es elevar lo humano a una ética de la empatía, del acceso a los derechos y fundamentalmente de la ternura por la incompletud. Priorizar el aprendizaje sobre el error y el éxito. Sin estas calidades, escucha, empatía, ternura, derechos, incompletud y aprendizaje, nos convertimos en una humanidad cotidianamente individualista y genocida. Muchas gracias. Quiero agradecer la intervención de la doctora Juanita Eslava, de la doctora Eugenia Hernández Ruiz y de la doctora Marian Ocelame, todas con una perspectiva muy clara, muy precisa de los avances que en este momento se están dando en la salud mental en el ámbito internacional. Quiero comentar algunos puntos en común. Ya en el año de 1859, cuando aparece el libro del origen de las especies, hay una perspectiva para ver al hombre solamente desde un punto de vista biológico. Viene el positivismo de Augusto Comte y solamente se aplica el método científico y todo lo que no es observable, objetivo, no es válido. En este momento, la medicina toma el estudio del comportamiento disfuncional y aparecen las enfermedades mentales. La primera gran ganancia es que ya no era una posesión demoníaca, sino que ahora hablamos de una enfermedad. Sin embargo, el concepto de enfermedad mental implicaba siempre una situación biológica, neurológica, ¿sí? Era una falla en el sistema nervioso central, una falla en el sistema hormonal, consumo de alguna sustancia, alguna infección, pero siempre algo que tenía que ver con algo individual. Por lo tanto, el contexto social, la relación con los otros, no aplicaban. Todo era una situación individual. Posteriormente, aparece el modelo sistémico. Aquí esto es muy importante y creo que lo comparten nuestras tres exponentes. Quiero mencionar un comercial que nosotros, la Facultad de Psicología, fue la primera institución en todo el país en donde se empezó a ver el enfoque sistémico en el país. No había otra escuela donde se impartiera este tipo de modelo. Y el enfoque sistémico, en vez de ver causa-efecto, ve los procesos de retroalimentación. Cómo influimos cada uno de nosotros para provocar la conducta del otro. Claro que al modelo médico no le conviene mucho este tipo de observaciones, puesto que es más fácil señalar a una persona y no a un contexto que se encuentra de manera disfuncional. Por eso se me hace muy importante lo que nos han venido presentando. Uno, este enfoque circular, en el cual no solamente se trabaja con un individuo, sino que hay que ver el contexto y el papel que tienen sus síntomas,
Su conducta, para evitar conceptos médicos, que tiene su conducta en el contexto social. Me gusta mucho esta perspectiva que mencionaba la doctora Juanita de la búsqueda de la identidad, porque la identidad es la que nos dice quiénes somos, pero también cómo nos ven los demás. Y entonces vamos también a otro punto muy importante que también mencionó la doctora Eugenia. Hay que modificar, no es personas enfermas, hay conductas diversas, hay neurodiversidad y hay un contexto que de repente no está obedeciendo a esas nuevas demandas. Lo que nos hace sanos es, incluso también desde los tiempos de Darwin, es nuestra capacidad de adaptación, es decir, poder responder a las exigencias del contexto. De ahí que la enfermedad mental no nos hable precisamente de algo orgánico, sino una disfuncionalidad en cierto contexto. Sin embargo, cuando hay un grupo que de acuerdo a las reglas impuestas en dicho contexto no puede responder, es más sencillo decir que el grupo está equivocado, que el grupo es el que está enfermo, a transformar las normas del contexto. Ya lo mencionaron, la realidad es una construcción social. Por lo tanto, y generalmente quien la construye entre todos, pero quien tiene mayor poder va imponiendo las reglas. ¿Sí? Darnos cuenta de unas nuevas identidades, y no solamente en la neurodiversidad, en las preferencias sexuales, en los roles y modelos de género, nos lleva precisamente a generar un cambio. Lo que necesitamos es construir una sociedad que responda de manera distinta a las exigencias de todos aquellos que habitamos en ella. También, muy importante, el papel de la musicoterapia. Creo que mucho más a este punto también se refirió la doctora Marian. Hay una situación muy importante. La música, como fenómeno de creación de los seres humanos, es de los más complejos y de los más completos. Cuando se han hecho estudios del funcionamiento cerebral, casi todo el cerebro empieza a activarse con la música, no con otras actividades. En deporte hay ciertas zonas motoras, ciertas zonas espaciales, pero con la música es una situación integral. Pero al mismo tiempo, con la música generamos endorfinas. Las endorfinas nos ayudan a sentirnos bien. La música es un lenguaje universal, independientemente de que podamos o no comunicarnos en ruso, en chino, la música nos lleva a experimentar emociones y por lo tanto a encontrarnos con el otro. Hace varios años, Maslow hablaba de una pirámide de necesidades. Tenemos las necesidades básicas, comer, dormir, etcétera. Tenemos las necesidades de seguridad. Podemos estar en este lugar y en este momento porque pues, no nos están bombardeando. Pobres de los palestinos, ¿no? Por ejemplo. Tenemos las necesidades de reconocimiento y pertenencia, que quizás sean de las más importantes. Nosotros nos volvemos humanos porque somos reconocidos como personas por aquellos que nos rodean. Erickson, uno de los grandes estudiosos del desarrollo de la personalidad social, comentaba que en el momento de nacer somos seres indiferenciados. Es decir, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que al ser criado por lobos, adoptó una identidad de lobo. Nosotros, cuando somos cuidados por aquellos que nos rodean, adquirimos la condición humana.
Nos volvemos humanos en la relación con otro. Forjamos nuestra identidad. De ahí la importancia de que ahora dentro de la neurodiversidad se esté forjando esa identidad. Porque eso quiere decir ser reconocidos por todos aquellos que nos rodean. Esta es una de las necesidades más relevantes. Incluso cuando no somos reconocidos, se dieron cuenta de que había niños que entre 7 y 8 meses de edad empezaban a deprimirse. Y era porque no eran satisfechas sus necesidades, no se sentían parte del grupo. E incluso muchas de las conductas psicopáticas tienen su origen en ello. No nos identificamos con ese grupo. De ahí la importancia de esto. Finalmente Maslow hablaba de la autorrealización, sentirme bien, llegar a ser lo que quiero ser. Sin embargo, no es la cúspide de la pirámide. Hay algo más, la trascendencia. Trascender es darnos cuenta que no somos los únicos, que hay otros que están a nuestro alrededor y que solamente puedo estar bien cuando aquellos que me rodean también lo están. La invitación de la musicoterapia es un momento de encuentro, es un momento de sentirnos parte de la música, del autor. El arte es parte de ese encuentro. Una pintura, me encuentro, la siento. Cuando estamos con otra persona y la miramos a los ojos y nos sentimos parte de algo similar. Con eso, uno de los factores existenciales, el aislamiento existencial, es el que siempre estamos solos. Nadie va a experimentar lo mismo que nosotros. Nacimos solos, moriremos solos. Pero en el momento de trascender nos olvidamos de ese aislamiento, de esa soledad. Nos encontramos con aquellos que están a nuestro alrededor. Y esa es una de las principales funciones de la musicoterapia. Esa es una de las grandes funciones de buscar una identidad. Ese es uno de los grandes retos que tiene la terapia familiar. Los invito a todos a trascender. Muchas gracias.